El de 2014 fue un 1 de mayo nada al uso en Simferópol, la capital de Crimea. Las reivindicaciones laborales y sociales no es que quedaran en un segundo plano, sencillamente no existieron. La mayoría rusa desfilaba ante sus líderes que, banderita en mano, saludaban a los pies de una estatua de Lenin. Niños, jóvenes, mayores, estudiantes, trabajadores, hombres, mujeres, veteranos, autodefensas, unidos en un fervor patriótico sin parangón. Las banderas tricolor ondeaban por doquier. Decenas de miles de personas quisieron mostrar así, a golpe de música militar, su irrevocable decisión de retornar a Rusia, la madre patria. ¿Ves? Ha habido una primavera de Crimea. 100.000 personas han salido a la calle. Este levantamiento patriótico nos permite sentir un nuevo renacimiento y un nuevo amanecer. Para todos nosotros supone nuevas oportunidades y posibilidades. Tenemos que aprovecharlas. No fue un levantamiento contra un dictador como en otras primaveras, sino el desgajamiento del territorio de Ucrania para unirse a Rusia, considerado ilegal por Estados Unidos y la Unión Europea, que han decretado sanciones contra Moscú. Usted ve caras felices y sonrientes. Por eso, si alguien dice que esto no es así, es simplemente propaganda contra la democracia y la paz. Los rusos de Crimea nunca se sintieron ucranianos y no consideraban que la Junta Nazi de Kiev, como llaman al gobierno surgido de Euromaidán, les representase. Con su primavera, dicen, se han liberado del ocupante. Unos días más tarde, el 9 de mayo, la euforia patriótica se desbordaba. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitaba por primera vez desde su anexión la península para presidir unas exhibiciones aéreas y marítimas, muestra del poderío militar, sin precedentes en Crimea. Les felicito por el 69 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Héroe para los crimeos rusos, Putin aprovechó el 69 aniversario del triunfo sobre los nazis y el 70 de la liberación de Sebastopol para darse un baño de multitudes. Su visita a esa ciudad heroica fue considerada una provocación por Ucrania y Occidente. Estoy seguro de que 2014 entrará en los anales de la historia de nuestro país como el año en que todos los pueblos que viven aquí decidieron firmemente estar junto a Rusia. El presidente ruso pidió respeto al restablecimiento de lo que denomina justicia histórica en Crimea. Vivo en Sebastopol desde 1972. Serví en la flota del Mar Negro. En 1999 pasé a la reserva. Serví durante 27 años. Toda mi vida está ligada a la maravillosa ciudad de Sebastopol. Todos los rusos que viven aquí se alzaron juntos y con orgullo. Votaron en el referéndum para que Sebastopol sea rusa y Crimea también, porque fueron, son y serán rusas. Nosotros lo percibimos, ¿no?, lo que pasó como liberación de la ocupación ucraniana, más bien, de la ocupación de 23 años. Ocupación suave, pero ocupación. Siempre he creído que soy hijo del Imperio ruso. Es un axioma para mí. Estos 23 años he estado bajo ocupación. Ahora somos libres. Sebastopol acoge la base naval de la flota rusa del Mar Negro. Con el desmembramiento de la URSS y la independencia de Ucrania, la flota soviética acabó dividida entre Rusia y Ucrania. Moscú se quedó con la mayor y mejor parte. Un acuerdo le permitió conservar la base de Sebastopol hasta 2017.
En 2010, el depuesto presidente ucraniano Víktor Yanukovych acordó con Putin que seguiría en manos rusas hasta 2042. De gran valor estratégico, le permite a Rusia un rápido acceso y presencia en el Mediterráneo. Ahora, Moscú ya no precisa negociar su futuro. Nina, guía del Museo Histórico Militar de la Flota, nos acompaña a través de su historia, desde su fundación en el siglo XVIII en tiempos de la emperatriz rusa, Catalina la Grande. Todo, incluida Nina, conserva cierto pozo soviético. La visita acaba convirtiéndose también en un repaso a la historia de Europa, a la luz de los muchos episodios relacionados con la flota y la ciudad. Como la Guerra de Crimea del 19 con su batalla de Balaclava, considerada por muchos como la primera Gran Guerra, que enfrentó al Imperio Otomano, el Reino Unido y Francia contra el Imperio Ruso, y en la que Sebastopol sufrió un largo asedio. O la sublevación del acorazado Potemkin, y tantas historias, hasta llegar al sitio de la ciudad por parte de las tropas nazis que ocuparon la península. En medio de las calles de la derruida ciudad, la infantería se lanza al contraataque. En la historia, los héroes son de todo el territorio ruso. Personas, ciudadanos, soldados y marinos de toda la Unión Soviética defendieron la frontera sur de Rusia. Sebastopol quiere mucho a Rusia, porque los hijos de toda Rusia, de la Unión Soviética, lucharon aquí por la paz y la liberación. Escuchando a Nina se puede entender por qué para los rusos Crimea y Sebastopol son parte del orgullo nacional y del imaginario nacionalista. Después de la liberación de la península de Crimea, la flota del Mar Negro participó en la liberación de países y ciudades europeas. Tras la guerra, los historiadores militares contaron que cada metro cuadrado de Sebastopol recibió 20 bombas. Durante el asedio de los nazis alemanes, en 1941-1942, y durante la liberación por el ejército soviético, en la primavera de 1944. Toda la ciudad quedó completamente en ruinas. Incluso Yalta, que no tenía ningún valor estratégico, fue muy bombardeada. Para mostrar la terrible destrucción, el dictador soviético Joseph Stalin se empeñó en que la conferencia que selló la división de Europa y puso las bases de la Guerra Fría se celebrase en Yalta, la perla de Crimea. Fue en este palacio de Livadia, en febrero de 1945. Puedes ver las figuras de los líderes de la coalición anti-Hitler que participaron en la conferencia. En el centro puedes ver la del primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin. A su derecha, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Y a su izquierda, el primer ministro británico, Winston Churchill. Durante la conferencia, este fue el lugar principal en el que se celebraron las reuniones. Alrededor de la mesa redonda se sentaron los líderes de la conferencia: Joseph Stalin, Franklin Roosevelt y Winston Churchill.
El último día de la conferencia, el 11 de febrero de 1945, en esta mesa firmaron el comunicado final de la conferencia. Esta es la copia en ruso del comunicado final de la conferencia, firmado por Winston Churchill, Joseph Stalin y Franklin Roosevelt. Para Elena no hay discusión posible. Crimea es rusa. Nació en Sebastopol. Vivía y era profesora de español en Kiev cuando estalló la revolución Euromaidán, la gota que colmó su vaso. Dejó Ucrania para dar el sí a Rusia en el referéndum. Es nieta, dice con orgullo, de abuelos vencedores del nazismo. Ucrania es un país, la idea del cual es oponerse, ¿no? Contraponerse a Rusia. O sea, Ucrania es no Rusia. Y claro que para nosotros, para la gente rusa, eso era inaceptable. Lo que están haciendo los ultrapatriotas ucranianos, ¿no? Es la ucranización y a veces agresiva, especialmente aquí. Ellos, por ejemplo, creen que tienen derecho a venir aquí a intentar, bueno, a quitar nuestros monumentos y poner los suyos, ¿no? A escribir nuevos libros de historia ucraniana. Bañada por el Mar Negro, Crimea tiene algo más de 26.000 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes. A lo largo de su historia ha sido un cruce de civilizaciones, de griegos, armenios, mongoles, otomanos, búlgaros y muchos más. Poblada desde el siglo XIV por tártaros, fue conquistada por los rusos en el XVIII. Siempre estuvo situada en la encrucijada de gentes que iban de países del este hacia países del oeste, de norte a sur, de sur a norte. Así que el destino de Crimea era ser encrucijada de diferentes civilizaciones. Y aquí se asentaron personas con distintas ideas y religiones. Pasó a ser República Autónoma Soviética dentro de Rusia en 1921. En 1954, el líder soviético Nikita Khrushchev se la cedió a Ucrania en el marco de la amistad entre los pueblos soviéticos. Khrushchev habría querido así agradecer al Partido Comunista Ucraniano su apoyo para conseguir el liderazgo. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, Crimea se quedaría como república autónoma dentro de la Ucrania independiente. En marzo de 2014, la Federación Rusa se la anexionaba. Yo no usaría la palabra anexión porque no ha habido ninguna. Eso es un invento de los medios de prensa y de los políticos occidentales. Imposible discutir con el ministro de Información crimeo sobre su falta de legalidad y legitimidad. Para las autoridades de esta península, esta es rusa y basta. La península suma más de 120 nacionalidades, con un 60% de rusos, un 24% de ucranianos y un 12% de tártaros autóctonos. Han de decidir si solicitan ser ciudadanos rusos o renuncian a ello. En las oficinas de pasaportes se forman colas a diario. Enhorabuena por la obtención del pasaporte de la Federación Rusa. Irina había esperado este día durante años. Se abraza a su hijo. No puede contener la emoción. Estamos felices de ser rusos. Esta es nuestra tierra y hemos vuelto a su seno, a Rusia. El ruso, donde quiera que viva, sigue siendo ruso. Y nosotros en nuestra tierra éramos como emigrantes. Los padres Georgi y Alexander de la Iglesia Ortodoxa rusa tampoco ocultan su felicidad. Les han entregado sus pasaportes como a sus familiares en la propia iglesia.
Es un sentimiento de agradecimiento porque Dios nos ha guiado hasta la ciudadanía de la Federación Rusa. De nuevo nos hemos unificado con nuestro Estado ruso. Estoy seguro de que Dios nos va a seguir guiando en los buenos sucesos que esperamos ocurran en el proceso de unificación con Rusia. Lo más importante para nosotros es que en nuestra tierra de Crimea tenemos paz. Y lo más valioso es que la gente se alegra de que estando en Rusia, estamos en nuestra patria. Para reducir los tiempos de espera se han abierto 300 oficinas. Hay también grupos móviles del Servicio de Migración que acuden a distintos lugares para entregar sus pasaportes a los nuevos ciudadanos rusos. Se trabaja a destajo. De hecho, a fecha de 29 de abril de 2014 se habían recibido más de 510.000 solicitudes para obtener el pasaporte ruso. Unos 400.000 pasaportes estaban ya preparados y 150.000 personas tenían el suyo en la mano. Tras la caída del presidente ucraniano Víktor Yanukovych el 22 de febrero y la toma del poder por los Euromaidán, Rusia ponía en marcha su plan para Crimea. 5 días después, grupos armados toman el Parlamento de la península. Sergei Aksionov se convierte en el hombre fuerte del Kremlin en Crimea. Los llamados pequeños hombres de verde, soldados sin identificar, que luego Moscú reconocería que eran militares rusos, toman posiciones por todo el territorio y acaban rindiendo las bases del ejército ucraniano. El 16 de marzo se celebra el referéndum secesionista, en el que los crimeos deciden con casi un aplastante 97% que quieren ser parte de Rusia. Un par de días después, en Moscú, se firma su unión. Siempre hemos respetado la integridad del Estado ucraniano, a diferencia de aquellos que lo han convertido en víctima de sus propias ambiciones políticas. Pero todo tiene un límite. Y en el caso de Ucrania, nuestros aliados occidentales lo han pasado. Se han comportado de forma burda e irresponsable y poco profesional. Igor nos quería enseñar el puesto desde el que defendió la televisión de Crimea, pero al final los nuevos responsables nos dicen que no podemos grabar en el recinto sin permiso de Moscú. Y optamos por hablar con este miembro de los autodefensa fuera. Igor es cosaco. Puedo expresar esto con una corta frase. Sirvo a Rusia, a los cosacos y a la fe ortodoxa. Dice que le gustaría luchar junto a sus hermanos del este de Ucrania, que allí hay miembros de su grupo, pero que le han ordenado quedarse porque asegura es el primero de la lista de los más buscados del ultraderechista Pravy Sector ucraniano. Crimea es mi patria. Aquí están las tumbas de mis ancestros. Además, históricamente se configuró así. Y gracias a Dios soy cosaco del ejército Chersky, y para mí era totalmente natural incorporarme a filas cuando fue necesario. Quisiera creer que esto no es solo la primavera de Crimea, sino que con ella va a empezar la gran primavera de Rusia. Nos pide que le acompañemos para mostrarnos el monumento al soldado desconocido, sagrado para él. Estoy orgulloso de Putin. ¿Por qué? Es realmente un hombre fuerte. Si dice algo, todo el mundo sabe que ha dicho algo importante. Putin nos ha sacado de la esclavitud. Rusia nos ha sacado de la servidumbre. Tatiana no oculta su amor por Rusia. Lleva 30 años trabajando en Pravda Crimea, La Verdad de Crimea, un periódico fundado en 1918 por el Partido Comunista, en cuyas manos permaneció hasta la disolución de la URSS. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares al día y es el de mayor circulación de Crimea.
es de la cooperativa de trabajadores y se declara independiente. Siempre creímos en el fondo de nuestra alma, aquí en lo más profundo, que volveríamos necesariamente a la que es nuestra patria. Nos acusaban de ser separatistas y de ser la quinta columna de Moscú. Y decíamos, sí, no nos importa. Pero esta elección tiene también una base económica, porque los estándares de vida en la Federación Rusa, su nivel de desarrollo legislativo, de infraestructuras, el sistema de las telecomunicaciones del que soy responsable en el gobierno, son con mucho superiores. Sobrevivimos al colapso de la Unión Soviética y Ucrania ni siquiera restauró el nivel previo. Rusia tiene un nivel más alto que la Unión Soviética, así que estamos seguros de que estaremos mejor en Crimea después de su unión a Rusia. A pesar de eso, Oleg tenía ya las maletas medio listas para irse a Kiev, a empezar una nueva vida, convencido de que no puede continuar en la península. Lleva años trabajando en educación para la convivencia interétnica. Nunca se ha sentido ruso y dice que la xenofobia ha aumentado. No sé de dónde salen los prorrusos radicales, ni cómo la actitud prorrusa hacia todo era tan profunda en estas personas. Porque en estos 2 últimos meses puedo enumerarle un montón de casos de cómo las personas que hablan ucraniano, o los niños que lo hacen, o los niños tártaros crimeos y las personas crimeas han sufrido por el comportamiento agresivo de los rusos. Están en estado de euforia. Piensan que les espera un futuro mejor. Pero lo que está ocurriendo ahora no nos permite pensar que estas esperanzas se hagan realidad. Marina y Valentina, profesoras de la Universidad de Yalta, han tenido que cesar las actividades de la Organización sobre Derechos Humanos en la que están y que fue muy activa en contra del referéndum. Marina tiene claro que no va a solicitar el pasaporte ruso. La pobreza, la falta de protección social de una gran parte de la población provocan que estas personas busquen la salvación en una mano fuerte. No es importante quién esté al frente del Estado. Vivo aquí más de media vida. Mis hijos nacieron aquí. Mi esposa nació aquí. Tengo mi casa, mi jardín. Tengo muchos amigos y familiares. Por eso no quisiera irme. De momento, Volodymyr Pritula se queda, pero no está seguro de poder seguir trabajando como periodista independiente. Asegura que habrá un empeoramiento de la libertad de expresión y de prensa. Muchos se alegran sinceramente. Mucha gente quería esto. Por eso es posible que muchas personas con las que ha hablado estén realmente contentas con estos cambios. Conozco a personas a las que metieron miedo y tuvieron que irse. Y conozco a gente que tuvo que ocultar su opinión porque tenía miedo, porque muchos estaban asustados. No descarta dejar el periodismo y a trabajar en asuntos relacionados con las redes sociales y ayuda a poner en marcha una web tártara. Por un lado, vemos como el poder ruso intenta ganarse a los tártaros de Crimea y darles algunos privilegios. Les promete muchas cosas e intenta influir en la élite del pueblo tártaro. Los tártaros vivían bien en su patria. Tenían campamentos de pioneros, trabajaban, sonreían, eran guapos. Pero cuando esta persona apareció y promulgó el decreto en el que se decía que los tártaros eran traidores, su vida fue totalmente destrozada.
Esa persona no era otra que el dictador soviético Joseph Stalin. Acusó a los tártaros de haber cooperado con los invasores nazis y, como castigo, los deportó en 1944. Llegaron a las 4 de la mañana. Nos dijeron, levanten las manos. Mi madre y mi padre lo hicieron. Nos cachearon. Después dijeron, salgan. No cojan nada. No vamos lejos. Solo cogimos el Corán. Luego nos cargaron en camionetas y nos llevaron a la estación de tren. Y nos metieron en vagones de ganado. Y partimos. Durante el viaje en tren desde Simferópol hasta Asia Central, muchos murieron. Las personas morían en los vagones y cuando parábamos los sacaban y allí los dejaban. No había lugar para enterrarlas, las abandonaban y yacían en los campos. Komudji y Diagaev comparten recuerdos del pasado. Su vida no ha sido fácil. Nacieron en la Crimea soviética, retornaron del exilio a una ucraniana, que ahora es rusa. Cuando volvieron se conjuraron en no abandonar nunca más la tierra de sus ancestros. No nos dieron nada cuando volvimos. No nos dieron nada. Empezamos la vida de cero. De nuevo. Tiempo a que perdieron el miedo. Sueñan con descansar en paz un día en su terruño. Nos hemos acostumbrado a todo. Que sea Rusia, que sea Ucrania, nos da igual. Somos un pueblo de trabajadores. Rusia, Ucrania, no importa. Ha habido pánico y muchos se fueron. Pero nosotros no nos vamos a ir a ningún sitio. Ya sabemos lo que es la deportación. Morir, moriremos aquí. La ciudad de Bakhchisaray es la capital histórica de los tártaros de Crimea, musulmanes suníes. Cada 18 de mayo conmemoran el aniversario de la deportación. Y a pesar de que Putin les ha rehabilitado, no se fían. Defienden la integridad territorial de Ucrania y sus dirigentes pidieron el boicot del referéndum y decidieron la restauración de su autonomía territorial y nacional. El Mejlis, Asamblea Popular, es el órgano de autogobierno de los tártaros de Crimea, pero está al margen de las estructuras oficiales. Cuando Crimea pertenecía a Ucrania, la situación era tal que sentíamos la discriminación. Lamentablemente, durante 23 años el Estado ucraniano no adoptó ninguna ley que nos permitiese desarrollarnos y renacer. Y ahora nuestra situación tampoco ha cambiado. Pensamos que la situación va a empeorar, aunque el presidente de la Federación Rusa haya aprobado un decreto para la rehabilitación del pueblo tártaro de Crimea. Los poderes locales a día de hoy, según veo por sus acciones, han anunciado que el Mejlis es extremista y han prohibido la entrada del expresidente del Mejlis, Yemiliev, hasta 2019. Y además han abierto una causa penal contra nuestro presidente Refat Chubarov. Así no hay diálogo posible. Su líder histórico, Mustafa Yemiliev, diputado en el Parlamento de Kiev, ha intentado retornar sin éxito a su tierra. El 70 aniversario de la deportación lo celebró con una vigilia en Kiev, la capital ucraniana. Las autoridades crimeas no autorizaron a los tártaros a conmemorarlo en la península, pero desafiando la prohibición, estos se manifestaron a las afueras de Simferópol en memoria de las víctimas de las represiones, la hambruna y el exilio forzoso, y dejaron constancia de su indignación. No acaban de creerse las promesas de Rusia sobre la cooficialidad de la lengua o una cuota del 20% en los organismos de poder.
Los tártaros de Crimea son una parte más del pueblo multinacional de Crimea, como los rusos, ucranianos, búlgaros, judíos, armenios, azeríes y otros. Son parte de nuestro pueblo. Sería injusto, en relación a los otros pueblos, destacar a este pueblo, porque todos son iguales en derechos y obligaciones. Las autoridades no dan muchas muestras de querer negociar un estatus diferenciado para los tártaros de Crimea, cuyas costumbres se transmiten de generación en generación y conservaron incluso en el exilio. Los jóvenes tártaros, a pesar de la tensión, tampoco tienen intención de marcharse y hacen votos para que sus hijos echen raíces aquí. En general, sorprenden la calma y paciencia con las que los crimeos se enfrentan a los cambios en esta extraña y compleja transición. Las huellas de Kiev van desapareciendo, primero la bandera ucraniana y los tridentes, luego la moneda, la grifna. Se calcula que el proceso puede durar todavía meses y costarle a Rusia varios miles de millones de euros, pero podría obtener pingües beneficios en el futuro de posibles recursos de gas y petróleo en el Mar Negro, y construirá un puente en Kerch para unir la península al continente. Las colas son ahora una constante en la vida diaria de los crimeos. Hacen cola para los pasaportes y también ante los bancos que han cerrado. El sistema bancario ucraniano ha dejado de funcionar y aún no ha empezado a hacerlo el ruso. En la capital Crimea solo está abierta esta sucursal de un banco ruso para realizar transacciones con efectivo. ¿Qué pasa con lo que ocurre en la parte continental? Bueno, en Ucrania, casi es mejor esperar aquí en colas que tener que participar en actos de guerra. No sé qué pasa con la Unión Europea. Son todos extras, títeres de Estados Unidos, el país que manipula a casi todo el mundo. Los países europeos no son independientes. No tienen acceso a sus ahorros ni tampoco pueden pagar los créditos. Putin ha prometido devolverles hasta un máximo de $20.000 de sus ahorros, pero en muchos casos el certificado que lo avale, nos explican, lo dan en Ucrania, y muchos no se atreven a cruzar la frontera. Yo no sé si nos van a devolver todo el dinero. Tengo un coche, un pasaporte ucraniano. Hasta ahora no pedí el pasaporte ruso porque puede ser que tenga que cruzar la frontera y sería un problema. También es un problema cruzar la frontera con matrícula rusa. Se puede perder el coche o la vida. Las transacciones inmobiliarias también han sido congeladas. Ucrania bloqueó el acceso al catastro. Una de las razones por las que todavía estamos aquí y no nos fuimos de inmediato fue para ver cómo se desarrollaba la situación y cuál podría ser el mejor camino para preservar la propiedad. ¿Qué es preciso para eso? ¿Tener el pasaporte ruso? No tenemos prisa. Y si lo necesitamos para preservar la propiedad, lo solicitaremos. Kiev puede también apretar las tuercas subiendo el precio de la electricidad. Ucrania suministra a Crimea una parte de la que necesita. Y el agua es otro problema. La península solo tiene recursos para el consumo de la población. Crimea es una tierra árida. Y durante la Unión Soviética se construyó un canal para el agua del Dnieper. El Dnieper es un río ucraniano. Costó más de 10 años construir un canal de 400 kilómetros. Así que dependemos de esta agua. Si la cortan, no podemos utilizarla para la agricultura. Los negocios también se ven afectados en esta etapa. Maxim ha perdido el mercado ucraniano, el principal para la venta de su ropa.
Nosotros teníamos muchos clientes de Ucrania para los que trabajábamos y ahora no es posible trabajar con ellos. No podemos recibir pagos ni enviarles dinero y tampoco se pueden enviar productos ni recibirlos. Hay muchas dificultades, por supuesto. Todavía no está plenamente inmerso en el ruso, faltan las licencias. Este diseñador ha tenido que disminuir la producción y reducir plantilla de forma temporal, pero no le importa, considera que saldrá ganando. Es ucraniano, pero no le gusta lo que pasa en su país y votó por Rusia. Confía en que la situación se normalice. El mercado ruso es grande, enorme, y tiene un nivel medio. A la gente le pagan sus salarios. La gente gana dinero. Y hay estabilidad. En Ucrania no hay estabilidad. Por eso no es posible trabajar, incluso... Bueno, no lo digo. Este año no recibiremos ningún crucero. Y no tenemos muchos turistas. Solo vienen turistas rusos. Intentaremos quedarnos y ver qué pasa. Buena parte de la paciencia, a pesar de los sinsabores, se debe a las promesas de ayudas de Moscú y al aumento de los salarios y de las pensiones al cobrar de las arcas rusas. Y para todo hay que aprobar nuevas leyes en un parlamento donde salen adelante con una casi unanimidad. Del legislativo han desaparecido los partidos ucranianos, aunque todavía no funcionan los rusos a pleno rendimiento. En septiembre habrá elecciones, bajo legislación rusa, por supuesto. No hay oposición en absoluto y creo que el sistema electoral se organizará de tal forma que en los próximos 5 años no habrá ningún enfrentamiento político serio en el Parlamento. Andrei asegura que no se piensa ir y que seguirá en la lucha por los derechos humanos, porque dice que pueden empeorar si no se está alerta. Pero por precaución y seguridad mantiene un perfil bajo. En primer lugar, está el caso del asesinato de un activista del movimiento crimeo-tártaro, Reshad Ametov, cuyo cadáver fue encontrado el día del referéndum. Había desaparecido unos días antes y mostraba señales de haber sido torturado. Asimismo, existe cierta presión sobre las personas que hablan solo en ucraniano y en lengua tártara. No hace mucho, se dio un caso en el que golpearon a un escolar que hablaba por teléfono en tártaro. Hace unos días se produjo un asesinato. Una de las versiones apunta a que fue porque la persona hablaba en ucraniano. El colegio ucraniano de Simferópol, el único en Crimea donde se cursa todo en ucraniano, podría tener que cerrar sus puertas. A pesar de nuestra insistencia, su dirección no quiso hacer declaraciones. Hay quien, como Anastasia, es más pragmático ante los hechos consumados y su amor por Crimea. Es y se siente ucraniana. Vino a estudiar económicas a la península hace 4 años y va a solicitar el pasaporte ruso. Cuando llegué a vivir aquí, me di cuenta de que la gente se consideraba más rusa que ucraniana. Incluso cuando dije que venía de Kiev, siempre decían que había venido de Ucrania, aunque ellos en principio formaban parte de Ucrania. Me gusta Crimea y vivir aquí. No importa quién soy, soy ucraniana. Y no importa dónde viva, siempre seré ucraniana. Sus padres seguirán en Kiev y siendo ucranianos. A ella, cuando les visite, le ocurrirá lo mismo que a quienes ahora cogen el tren hacia la capital ucraniana. Tendrá que mostrar su pasaporte, porque el que hasta hace nada era su país, ahora es el extranjero. El tren hace el camino de siempre. Los que viajan en él van al mismo país de siempre, pero ahora está más allá de la frontera.